Yo de... Ahora sí. Ay, no, doctora. Hola, doctora. Yo soy el secretario. Buenos Sí, días a todos. ¿Sí que es? Ah, sí, Me da, gracias. Qué bonito. me da mucho gusto verlos. Igualmente a ti, Dulcinea, espero que estés mejor de salud. Ay, ahora sí que como dice la canción, me llovió en mi milpita. Sí, fíjate que me contagié de influenza, pero se Oh, me complicó, me dio una especie de neumonía y tuve que pasar 2 días en el hospital. Fíjate nomás, así es que perdón. tengan mucha precaución todos, tengan mucha precaución, no minimicen nada porque pues yo ando de bufanda, de gorro, de disfrazada de pingüino Estamos porque días que adentro que afuera, ¿no? Así es. Y sabes qué, sí, la vacuna de la influenza de Sí. este año dicen que es la que ha sido mejor, es decir, la que de veras ha sido más efectiva que otras veces, así que más bien Yo no me la he aconsejar a puesto, todos sí. que se las pongan, ¿no? Sí, yo ya Porque estoy aquí en la cubierto. UAM Sí, ya. las ponían, pero este año no. Fui a un centro de salud Sí, por esa cuestión. son gratis. Sí. El consejo es pero fíjense que les voy a, ¿eh? perdón por la interrupción. Nada, nada. Les iba a decir que en los centros de salud están poniendo una vacuna que nada más es trivalente. Y la vacuna que verdaderamente es efectiva es una vacuna que tiene más variantes, que es tetravalente. Esa vacuna tetravalente tiene fragmentaciones del virus que no tiene la trivalente. Entonces, mejor busquen una vacuna puesta por algún neumólogo o algún especialista en enfermedades respiratorias, porque las de los centros de salud no cubren todo el espectro del virus, que eso fue lo que me pasó a mí. Sí. Qué bueno. Estados Unidos, claro. Yo fui a Nueva York a lo de Bernstein Sí. y me puse la quinta dosis contra la Omicron, de la COVID, y me puse la de la influenza y me costó $100, la de COVID nada, ¿Verdad? Sí. pero la de la influenza, que es la anual que sacan en todo el mundo, costó $100, con gusto pago eso. Sí, Claro, claro. ¿No? Entonces sí, tiene toda la razón. Yo creo que tampoco hay que quitarse los, los cubrebocas. los cubrebocas, como ya hay mucha gente que ahorita en los pasillos y Sí, todo, sí. ya no quieren usarlo, ¿no? Porque Sí. ya... A Bueno, propósito, cuando quieran, ¿eh? Me toca voy a hacer exponer con... ¿Está bien, doctora? ¿Está bien si expongo con un cubreboca? Claro. Sí. Ya ves que yo soy Sí, de doble. de las muy cuidadosas, sí. Pero aquí lo traigo, pero nada más para la exposición, sí. Está muy bien. Sí, Sí. perfecto. Bueno, entonces, ¿qué te parece, corazón, si Está muy empiezo? bien. Soy como siempre, la más vieja de todos. Eres la secretaria, ¿eh? Soy la secretaria yo. Eres la secretaria, ¿verdad? No, presidenta. Es la presidenta. Está bien. Bueno, tú me dices, corazón, cuando estás lista. ¿Sí? En cuanto ustedes quieran, Bueno, yo estoy a su disposición. entonces, buenas tardes a todos y todas. Estamos hoy para la presentación de la tesis de maestría de nuestro querido alumno Sergio Alexis Bautista Ángeles, con la tesis que va a presentar en torno a una visión complementaria en la fundamentación ética de Kant y en la de Schopenhauer, y dirigida por nuestra especialista kantiana estrella de esta universidad, que se llama la doctora Dulce María Granja, que tenemos aquí en la pantalla. Entonces, Alexis, lo que vamos a hacer es que tú haces tu presentación de 25 a 30 minutos, si te parece. Me parece muy perfecto. Voy a sacar a mí, que hagamos unas observaciones o
comentarios sobre lo que entendemos de tu texto. La doctora Granja también, por supuesto, hablará al final. Y una vez que nosotros te digamos algunas de las cosas, claro, no es solamente la defensa del examen, es tratarte de encontrar algunas cosas que te hagan pensar sobre la tesis y tal, y tomando en consideración lo que siempre nos repite Jesús, que es el coordinador del posgrado, es que tú tienes todavía la oportunidad, si te pareciera el caso, en poder trabajar durante un tiempo, que Enrique sabe cuál es el tiempo, digamos, que te permitiría para dejar ya la versión definitiva de la tesis, ya mucho más tranquilo, porque obviamente estás aprobado, lo que fuera, y entonces tienes siempre la oportunidad de poder integrar algunas de las cosas que te diga la gente o de que te parecieran pertinentes tras el examen. Claro que sí, de acuerdo. Entonces, a estas 3 presentaciones que haremos los profesores y tu tutora, tú tienes también una posibilidad de hacer unas réplicas si lo pensaras conveniente. De acuerdo, perfecto. No tienes que responder exhaustivamente todo lo que te parezca que sea importante. ¿Okay? De acuerdo. Entonces, si quieres, podemos empezar con tu presentación. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, les agradezco muchísimo por haber aceptado primero a leerme y luego por estar presentes, a la doctora que lamentablemente tuvo que estar a distancia, y también al maestro Enrique, que todo el tiempo ha estado apoyándonos para las cuestiones administrativas. Y bueno, y también a las personas que me acompañan. Carlos, Tania, muchas gracias por estar aquí. A continuación voy a hacer una breve exposición, o lo más concisa posible, tratando de acotarme a los minutos que me acaba de decir usted, doctora, tocando los puntos núcleo que considero los argumentos más fuertes en mi idónea comunicación de resultados. Entonces, bueno, si le podemos cambiar, por favor. En su fundamentación de la metafísica de las costumbres, Kant tiene como propósito llegar a la formulación del principio supremo de la moralidad a través de la razón. Para ello, busca exponer una metafísica de las costumbres que prescinda de hechos contingentes y elementos empíricos a posteriori, para tener como elemento rector una filosofía moral pura que dicte leyes como fundamento de deberes morales absolutos, a partir de lo cual se conduzcan las acciones de todo ser racional. De esta manera, Kant afirma que solo las acciones que estén basadas en deberes son las que tienen valor moral intrínseco, sin importar los beneficios ni las inclinaciones tomadas de dichos actos. Esta valoración moral que Kant otorga a las acciones basadas en deberes encuentra su justificación, a su vez, en la definición misma del concepto de deber, entendida como la necesidad de una acción por respeto hacia una ley. ¿Le podemos cambiar, por favor? Ante estos postulados kantianos, Schopenhauer ofrece importantes críticas respecto a la asunción de una ética legislativa que dicta leyes acerca de lo que debería ocurrir, así como la existencia de leyes puramente morales. Además, Schopenhauer reprocha a Kant que busque establecer que una ley moral deba llevar consigo una necesidad absoluta, pues rechazado todo móvil empírico propuesto por la ética de Kant, lo que quedaría como materia de esa ley no es sino su propia forma, de donde deriva la que Schopenhauer considera la verdadera fundamentación kantiana del principio moral, a saber, obra solo según la máxima de la que puedas querer al mismo tiempo que se convierta en ley universal para todo ser racional. A partir de este análisis crítico conceptual que Schopenhauer realiza en torno a aquellos conceptos base de la ética kantiana, en mi investigación propongo un ejercicio dialógico cuyo punto de partida surge de la necesidad filosófica de fundamentar un principio ético trascendental que, si bien a través de distintas metodologías de ambos autores, cumple con 2 condiciones en la que ambos pensadores concuerdan, a saber, que no apela a una voluntad divina y que al mismo tiempo permite la desvinculación de lo moral con todo aquel aspecto relacionado con la felicidad o el propio bienestar, conformando de esta manera el primer elemento rector compartido y punto de partida de ambas fundamentaciones. Gracias. Dado que para Schopenhauer la fundamentación propuesta por Kant se funde con el importante principio moral arriba mencionado, obra solo según, el poder querer una máxima universal para todo ser racional solo cobra sentido a partir de lo que sé que no quiero padecer personalmente.
De forma que lo que Schopenhauer observa es que el principio de reciprocidad contenido en dicha máxima esconde detrás suyo el elemento del egoísmo, pues piensa que si en lugar de identificarnos con la parte pasiva de lo que podemos querer no padecer, nos identificamos única y exclusivamente con la parte activa, bien podríamos no aceptar lo que, bajo esta perspectiva, se convierte ahora para Schopenhauer en un imperativo hipotético y no uno categórico, como inicialmente lo pretendía Kant. Ante esto, lo que sostiene aquí Schopenhauer son dos elementos importantes como justificación de cara a la necesidad de plantear una alternativa de fundamento de la ética a través de su propio sistema. Por un lado, junto a Kant concede que con el establecimiento de esta nueva fórmula se logra cerrarle paso al error con respecto a todo acto con pretendido contenido moral en general, señalando a su vez que en tanto principio provisional del deber, tal como lo expresa Kant, hace todavía falta un elemento que agote por completo la distinción en torno a una fundamentación ética en términos filosóficos. A este punto llegado, considero que la relación que Schopenhauer ve entre el principio moral kantiano y el planteamiento del egoísmo como estando detrás de él es relevante, pues revela que la segunda y más grande de las coincidencias entre la ética kantiana y la schopenhaueriana, a saber, que ambos localizan en el egoísmo la potencia antimoral fundamental, pues, en efecto, sostengo que cuando Kant busca que el concepto relativo al deber quede separado de toda referencia empírica, lo hace tratando de evitar que lo propio del actuar humano tenga como móvil una actitud egoísta. Razón por la cual leemos en la fundamentación que, cito, cuando prestamos atención a la experiencia acerca del hacer y dejar de hacer de los hombres, no puede conducirse ningún ejemplo fiable sobre la intención de obrar por puro deber, pues siempre se puede reducir cualquier intención humana a un egoísmo más o menos refinado. La que sigue, por favor. Ahora bien, una vez concedido al autor de los dos problemas la consideración de que la fundamentación de la ética recae sobre un elemento distinto al ofrecido por Kant, en mi investigación planteo como importante abordar una crítica que se conduce de forma paralela a la anterior y que gira en torno al papel que la racionalidad juega dentro del principio moral kantiano. Se trata de la crítica a una de las fórmulas del imperativo categórico relacionada a la manera en que debemos concebir a las demás personas, parafraseo, obrando de tal manera que usemos a la humanidad, tanto en nuestra persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como fin y nunca simplemente como medio. El problema que sobre esta fórmula observa Schopenhauer es que de ella se desprende la idea de dignidad humana como elemento que conduce a la concepción del ser humano como un fin en sí mismo, en tanto que la razón, y no más bien la voluntad, en clave schopenhaueriana, es lo esencial en él. Ante esto, Schopenhauer nos va a ofrecer un reacomodo a partir de la inversión de la relación entre razón y voluntad, pues considera que solo es base efectiva e inmediata de la ética la voluntad y por ello concibe al mundo en su totalidad como sujeto a consideración moral. Según esto, la identificación kantiana de la cosa en sí, como lo moral en nosotros, aparece con algo más de claridad como voluntad, de forma que se traslada lo que Kant afirma solo del fenómeno humano a todo fenómeno en general. Con esto, Schopenhauer no pretende minimizar en absoluto el valor moral de los seres humanos. Por el contrario, lo que nos propone es dejar de someter el resto de los fenómenos del mundo a simples medios o cosas, dentro de las cuales pueden ser incluidos tanto los animales como la naturaleza en general, para el único fin en sí mismo, que es el ser humano. La siguiente. De este señalamiento se desprende todavía un importante reproche por parte de Schopenhauer a la fundamentación ética kantiana por la particular consideración que ésta tiene hacia los animales. Así, por ejemplo, en los dos problemas leemos, esta cita es de Schopenhauer, en los principios metafísicos de la doctrina de la virtud, parágrafo 16, se dice expresamente, el hombre, y esta cita le corresponde a Kant, el hombre no puede tener ningún deber hacia ningún ser más que solo hacia el hombre. Y luego, en el parágrafo 17, continúa Schopenhauer, se dice, y este es Kant, el trato cruel a los animales es contrario al deber del hombre hacia sí mismo, porque embota en el hombre la piedad por sus sufrimientos, con lo que se debilita una disposición natural a la moralidad,
muy favorable en la relación con los otros hombres. Cierro cita. La que sigue, por favor. Es la de Hogarth. Sí. A este respecto, si bien Kant piensa que los seres humanos no tenemos ningún deber hacia los animales de forma directa, sino con respecto a la humanidad, lo cierto es que tenemos que señalar que en sus lecciones de ética reprueba la crueldad hacia ellos, en virtud de considerar que quien se comporta de dicha manera denota un corazón endurecido. A fin de ilustrar esta idea, Kant pone de ejemplo una serie de grabados de William Hogarth intitulados Las 4 etapas de la crueldad, que son las que estamos viendo en pantalla. Hogarth muestra en uno de sus... cito a Kant. Hogarth muestra... ¿le podemos cambiar a la que sigue, por favor? Hogarth muestra en uno de sus grabados cómo la crueldad puede comenzar con un juego infantil cuando los niños maltratan a los animales atenazando la cola de un perro o de un gato. Estamos en esta imagen en la primera etapa de la crueldad y a lo que se refiere Kant es a lo que vemos justamente en el medio de la imagen. La que sigue, por favor. En otro grabado, sigo citando a Kant, en otro grabado representa el desarrollo de la crueldad mediante el atropello de un niño. Este es un poco más complejo la imagen de ver porque el niño está al lado casi inferior derecho de bueno, más o menos en medio, mediante el atropello de un niño. La siguiente, por favor. Sigo leyendo a Kant. Y en el último de aquellos, la crueldad culmina con un asesinato, esto ya de la manifestación de una mujer, o sea, la cruelty imperfection, y se expone así en toda su crudeza el horrendo tributo que acaba por cobrarse la crueldad. Dichos grabados resultan muy instructivos para los niños. Con esto cierro la cita de Kant. Ahí lo podemos dejar. Estos grabados a los que Kant hace referencia son el reflejo del comportamiento social que Hogarth observaba y condenaba en su tiempo, por lo que su trabajo iba dirigido no solo a los niños, sino a los corazones más duros que pudieran verse afectados por la explícita descripción de lo que produce dolor. Por esta razón, considero que Kant acierta en servirse de los grabados de Hogarth para ilustrar la idea según la cual el ser humano ha de ejercitar ya desde la infancia su compasión hacia los animales. No obstante, el problema que considero sigue asomándose sobre este punto es que el peso que Kant le otorga previamente a la razón es tal que le dificulta ver un comportamiento moral hacia los animales por sí mismos, como seres vivos, y no con relación a la humanidad, para cuyas consideraciones morales deben ser solo indirectas. Con lo que cobra mayor relevancia la idea de Schopenhauer respecto a que el principio de reciprocidad, en virtud del cual no podemos ver con total indiferencia la miseria ajena, a no ser que seamos conscientes de que podemos ser víctimas de la misma, descansa en el fondo sobre un egoísmo velado, porque en efecto, el derecho que Kant le otorga a las personas para matar a los animales con rapidez y hacerlos trabajar en la medida de sus fuerzas, coloca al ser humano frente al animal en posición siempre activa y nunca como la parte pasiva para el acometimiento de injusticias. Pero más allá del reproche lanzado por Schopenhauer en torno a este punto, es importante destacar la inclusión en la ética kantiana del elemento de la compasión, pues nos permite observar que, en efecto, la moral en Kant no deja fuera elementos de carácter sensible, sino que, por el contrario, busca contraponerse en todo momento con un actuar práctico que trasciende todo rigorismo. Rastreado en mi investigación el elemento de la compasión en la ética kantiana y establecido en ambos autores el egoísmo como el principal móvil antimoral del que participa el ser humano, hacia el final del segundo capítulo se precisa una descripción del egoísmo en el que lo propio a destacar como elemento dominador en el mundo es su estrecho vínculo con el núcleo del ser humano y de donde se origina, según Schopenhauer, todas sus acciones. A este respecto, aunque ante la ubicuidad del egoísmo hemos desarrollado el trato cortés y el orden legal, para Schopenhauer ambas figuras no representan todavía aquella potencia que logra anteponerse a él como dique de contención y con lo que se logra dotar de contenido moral a los actos humanos, sino que lo que verdaderamente surge como obstaculizador y supresor del egoísmo
causante del sufrimiento que podemos provocar en el otro es el fenómeno cotidiano de la compasión. La siguiente, por favor. Ahora bien, una vez establecidas por Schopenhauer las condiciones a cumplir para considerar un acto con contenido moral impulsado por la compasión, a saber, 1, que el acto no esté encaminado al bien del propio agente; 2, que dicho acto no se encuentre encaminado a dañar a los demás; y 3, que el acto que hace un agente busque prevenir la aflicción de un tercero o promover su bienestar, considero importante en mi investigación detenernos brevemente para hacer notar aquello que Schopenhauer entiende exactamente por compasión. La que sigue, por favor. Pues dos propuestas distintas sugieren concebirla o bien como un mero engaño de la fantasía, en la que nos imaginamos el sufrimiento del otro poniéndonos en su lugar, o bien equipararla con lo que actualmente entendemos por empatía, a saber, el reconocimiento intelectual de los sentimientos de otra persona que permiten identificarnos con ella. El rechazo de la primera propuesta descansa sobre la idea de que el sentimiento abstracto se origina a partir del lamento que concebimos, el lamento de concebirnos a nosotros mismos como pacientes del sufrimiento, lo que nos conduce de regreso al reproche hacia Kant en torno a poder querer una máxima universal para todo ser racional a partir de lo que sé que no quiero padecer personalmente. Por su parte, la razón del rechazo de la segunda propuesta radica en que con ella no necesariamente se cumple con la segunda condición de los actos considerados con valor moral propuestos por Schopenhauer, pues puede ocurrir que un torturador tenga empatía por un torturado para usar ese conocimiento intelectual del sufrimiento ajeno como instrumento para infligir una tortura más efectiva. Pero además de lo anterior, Schopenhauer limita la compasión a la participación inmediata en el sufrimiento del otro, tal como le indica la palabra alemana Mitleid, el equivalente al español a sufrimiento, a compasión, compuesto de las palabras sufrir con, expresión que lleva ya implícita nuestra participación hacia otro. Así pues, la que sigue, por favor. Así pues, Schopenhauer ve a la compasión como un compartir el sentimiento de sufrimiento del otro para nuestra aflicción, siendo conscientes de que quien sufre es él y no nosotros. Y agrega todavía, cito a Schopenhauer, sufrimos con él, es decir, en él, sentimos su dolor como suyo y no imaginamos que sea nuestro. Cierro la cita. Dicho de otra manera, la naturaleza de la compasión la podemos describir como un agudo sentimiento del otro y su sufrimiento, y que provoca la aflicción en uno mismo también, lo que nos conduce a tratar de aliviar o prevenir aquel sufrimiento en la medida de nuestras posibilidades. Ya hacia el final del contenido de mi investigación, me detengo en lo que Schopenhauer llama su experimentum crucis o experimento crucial, a partir del cual busca sustentar su fundamentación ética en comparación a otros sistemas ofrecidos, entre los que encontramos, por supuesto, el ofrecido por Kant. Sin detenerme mucho ahora en esta ingeniosa exposición, no mía, sino lo propuesto por Schopenhauer, lo relevante a resaltar es que a partir de este ejercicio propuesto por Schopenhauer, derivan dos importantes comentarios críticos planteados por Sandra Shepshin, que cuestionan la suficiencia y necesidad de la compasión como fundamento de la ética, tal como lo propone Schopenhauer. Frente a dichas críticas, sostengo que si se demuestran correctas, tendríamos que concluir, conforme a una lectura tradicionalista, que la pretendida demolición del sistema ético kantiano por parte de Schopenhauer no tuvo éxito, razón por la cual tampoco ha logrado Schopenhauer superar el sistema ético kantiano con todos los importantes señalamientos críticos antes discutidos. Por otro lado, si lo que se plantea no queda suficientemente demostrado, según la misma visión tradicionalista, habríamos que concluir que, en efecto, Schopenhauer construyó sobre las ruinas del sistema ético kantiano su propio modelo, a partir del cual, en consecuencia, es ahora conveniente utilizar sus nuevas coordenadas para pensar problemas éticos. En cambio, si en concordancia con el objetivo de esta investigación concebimos al quehacer filosófico como una visión integradora de conjunto, la consideración de esta importante crítica nos permitirá observar con la mayor claridad, creo yo, que lo mejor de ambos modelos no solo no son incompatibles, sino además complementarios. Así pues,
expongo ahora brevemente dichos argumentos. Y ya con esto voy cerrando. Por favor, la que sigue. El primero de dichos comentarios, que cuestiona la suficiencia de la compasión, nos permite imaginar la entrega de una limosna a una persona adicta a la heroína y cuya limosna, entregada como un acto compasivo, empeora la condición del benefactor más bien que mejorarla. Según este ejemplo puesto por Shabshin, y siguiendo a Kant, existe una importante distinción entre acciones correctas y acciones correctas que se hacen por motivo correcto, o en términos kantianos, acciones que se hacen de acuerdo con el deber y acciones que se hacen por deber. Ante esto, es importante la distinción schopenhaueriana, según la cual existen tres móviles fundamentales de las acciones humanas. Esto es el egoísmo, la maldad y la compasión, de cuya excitación actúan luego todos los posibles motivos. Además, dos elementos más por apuntalar son, uno, que para Schopenhauer todo motivo capaz de mover a la voluntad tiene relación con el placer y el dolor, en su sentido más amplio, y dos, que si dichas acciones son encaminadas al bien, al bien del propio agente, estamos necesariamente ante una actitud egoísta en virtud de estar frente a un motivo interesado, y por lo tanto, sin valor moral alguno. Se trata, pues, de la exclusión entre el egoísmo y el valor moral, según lo cual, si una acción tiene como motivo un fin egoísta, no puede tener ningún valor moral. Si una acción ha de tener valor moral, ningún fin egoísta mediato o inmediato, próximo o remoto, puede ser su motivo. Ahora bien, si por un lado es cierto que el cuestionamiento no pone en duda, que el cuestionamiento que hace Sandra Shepshin, no pone en duda que dar limosna sea un acto de valor moral, sí lo califica como incorrecto, bajo la consideración de que la limosna fuera utilizada para fomentar, aunque de manera involuntaria por parte del bienhechor, un vicio. Pero, a diferencia de Kant, Schopenhauer no tiene por objeto hablar de motivos más correctos que otros en términos morales, sino de actos intuitivamente reconocidos con valor moral. Por lo menos no tiene en este primer nivel de fundamentación. En la que sigue, por favor. El segundo cuestionamiento, que pone en duda que la compasión no sea necesaria para lo moral, esto es algo todavía más fuerte, señala que bajo una noción de justicia, entendida como una especie de imparcialidad según la cual se ha de dar a cada quien lo suyo sin que medien los sentimientos, podríamos pensar en un caso en el que la virtud de la justicia involucra castigar a alguien provocando su aflicción. Esta situación implicaría que dicho acto punitivo fuera en contra de la compasión, haciendo de esto un elemento contradictorio que no solo no sería necesario para un acto considerado con contenido moral, sino que incluso iría en contra de aquello que dota de contenido moral a una acción justa. No obstante, así planteada esta objeción, vincula dos ámbitos puntualmente esclarecidos por Schopenhauer, a saber, la manera en que nuestro autor concibe la naturaleza de la justicia como parte de la doctrina del derecho puro, esto es, independiente de toda reglamentación positiva, y la virtud de la justicia en su sentido puramente ético. Esta, en su sentido moral, es decir, la virtud de la justicia, no implica la aplicación de castigo alguno, sino el señalamiento de los límites de la conducta en el obrar a quien esté decidido a no cometer injusticias. Por su parte, la teoría política o doctrina de la legislación, cito a Schopenhauer, pretende con el castigo poner al lado de cada posible motivo para cometer una injusticia otro preponderante para abstenerse de ella. En este sentido, lo que se observa en la objeción es que se le atribuye a la virtud de la justicia el elemento propio de la doctrina de la legislación que da sustento al derecho penal con la figura del castigo. Pero ante esto es claro que en este terreno ya no estamos situados en el campo de una fundamentación ética en los términos en los que Kant y Schopenhauer buscan situarse, sino el terreno de una teoría de corte más bien político. En una y otra crítica se echa en cara la imperiosa necesidad de ver el proceso reflexivo como parte del móvil del acto moral, situación que retrotrae el señalamiento de Schopenhauer a Kant de haber confundido el principio de la moralidad con el fundamento de la misma. No obstante, la insistente vinculación de ambos elementos permite el puntual señalamiento por parte de Schopenhauer acerca del papel imprescindible de la reflexión en los actos morales, a fin de evitar que la compasión se excite en cada caso
y no a partir del conocimiento obtenido del sufrimiento que causa una acción justa. De tal manera que con ella, Schopenhauer entiende que la reflexión racional eleva a la resolución, ahora sí, firmemente adoptada de una vez por todas, de no permitir ninguna violación que sea causante del sufrimiento ajeno. Y agrega todavía, cito a Schopenhauer, sin principios firmemente adoptados, como los propuestos por Kant, quedaríamos irresistiblemente a merced de los móviles antimorales cuando estos son suscitados por impresiones externas en los afectos. Cierro cita. La crítica es con lo último que cierro. La crítica, en este sentido, favorece la concepción de que la fundamentación ética schopenhaueriana no se contrapone a la kantiana, al hacer patente que si bien una acción con consideración moral requiere del sentimiento de la compasión, a esta le es imprescindible la reflexión que fije en el ámbito noble la máxima de la firme adopción, de la adopción cada vez de no permitir ninguna violación que sea causante del sufrimiento ajeno, logrando quedar igualmente de manifiesto que sin un principio de índole universal estaríamos irresistiblemente a merced de móviles antimorales cuando estos son suscitados por impresiones externas, dada nuestra condición de corporeidad que nos constituye como seres humanos. Por favor, la que sigue. Así pues, el hecho mismo de que Schopenhauer remita constantemente a la adopción de principios éticos y que a su vez Kant considere su máxima ofrecida como un conocimiento provisional del principio del deber, son, según he tratado de hacer ver, además de una abiertamente manifestación en los límites de la condición de la que se sirven una y otra fundamentación, la pieza clave para entender aquello a lo que Schopenhauer refiere cuando dice de su propia filosofía ser un sistema que pretende pensar a Kant hasta el final. Y con esto concluyo. Muchísimas gracias por su atención. Procedemos entonces con el doctor Leiva. Sí, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Llega Dulce María Granja, que es la asesora, y digamos, a mí lo que me gustaría es explorar algunas zonas, y las zonas tienen que ver con problemas, tienen que ver con conceptos, tienen que ver con relaciones o no, distanciamientos o no, entre la propuesta ética kantiana y la de Schopenhauer, ¿no? Entonces voy a señalar algunos puntos y proponía la profesora María Pía Lara, pues ya podrá ir retomando algunos al final. Y primero, digamos, quizá al inicio del texto habría sido interesante que nos dijeras un poco qué tanto conocía Schopenhauer de Kant y sobre todo cuál es la base que él toma para hacer su exposición y su reconstrucción de la ética kantiana, ¿no? Hay elementos que sobre todo vienen de la fundamentación, de la Grundlegung, y hay algunos elementos que vienen de la Tugendher, de la doctrina de la virtud. Pero tengo la sospecha de que, aun cuando haya remitido a la doctrina de la virtud, en donde pues hay muchos que dicen que Kant ahí trata de pues repensar autocríticamente, ¿no?, sobre los problemas de centrarse solamente en el imperativo categórico, y hay una serie de reflexiones sobre la casuística, sobre la ponderación de deberes, etcétera. A pesar de que Schopenhauer cite la Tugendher, tengo la impresión de que se basa en lo fundamental, en su interpretación y reconstrucción de la ética kantiana, en la fundamentación. Y claro, y si eso es así, pues entonces a lo mejor algunas cosas de las que Schopenhauer estaría criticando a Kant ya podrían ser respondidas sin necesidad de ir a Schopenhauer, sino ya desde Kant, yendo a una lectura quizá más detallada de la doctrina de la virtud, que Schopenhauer quizá conocía, pero quizá no estudió tanto como la fundamentación, y si la estudió, pues no tomó como eje básicamente. O sea, habría sido interesante. Después, en relación a lo de tu reconstrucción, una reconstrucción que tú volvías a hacer de la fundamentación y del argumento de la fundamentación, me llamó un poco la atención que recurrieras, por supuesto que es importante, ¿no?, citar estas cosas que tanto se discuten con toda justicia, ¿no?, desde el feminismo, etcétera,
de que citar es un acto político, en fin. Alguien en lengua española, que está muy bien que lo hagas, Aramayo, pero al mismo tiempo me llama la atención que en esa reconstrucción no hayas ido tú, en la reconstrucción del argumento kantiano, no hayas ido tú digamos, a reconstrucciones, interpretaciones que son más canónicas. Por ejemplo, la de Peyton, del imperativo categórico, por ejemplo, la de Oscar Hofe, la de Christine Korsgaard, en el libro que tradujo justamente mi colega Dulce María Granja, el de Creando el Reino de los Cines, que quizá te habría podido permitir dar una reconstrucción y una interpretación más sólida de lo que es el argumento kantiano. Digo, está muy bien lo de Aramayo, pero me llama la atención que no haya sido, por ejemplo, a textos canónicos, sobre todo el de Peyton, ¿no? del imperativo categórico, porque quizá te habría permitido pues, presentar de una manera aún más sólida, porque ya está muy bien hecho, lo que tú hiciste, y me llama mucho la atención toda la bibliografía que consultaste y con las claves de la Academia Prusiana, eso está muy bien, pero simplemente como una sugerencia, como te comentaba la doctora María Pialara al principio, tú todavía puedes, después del examen, pues darle una repasada a tu texto, no sé, ya verás tú antes de entregarlo en la biblioteca, ¿no? O sea que tampoco te preocupes. Me llama la atención también, en ese sentido, de tu interpretación de la ética kantiana, cuando hablas, por ejemplo, en las páginas 27, 28, dos problemas, 27, 28 y después en la 31. El artículo 28 habla de que en Kant parece suponer o parece haber que hay excepciones al deber, si entendí bien ese pasaje, en donde tú dices más o menos lo siguiente, 27, aun cuando él mismo acepte que por lo regular, al final, la mayoría de los casos, incluso el más ocurrido de sus deberes, para ser utilizados como ejemplos en distintos textos tuyos, no debes mentir, queda sin efecto. O sea, habría situaciones, o habría, todo este ejemplo de la mentira es muy debatido, ¿verdad? Sí, claro. Sí, claro. Y viene el problema ¿no? De la ponderación de los deberes. Existe en cambio la teoría de la ponderación, o sea, puedes poner un deber por encima de otro y en dado caso violentar, por ejemplo, un derecho o sacrificar un deber. Estas discusiones que hoy en día tienen lugar, ¿no? Se puede limitar, por ejemplo, o se debe limitar la libertad de expresión en el caso de los discursos de odio, ¿no? Que atentan contra la dignidad, en este caso discursos misóginos, discursos de odio, xenófobos, etcétera, se puede limitar la libertad de la expresión en aras de respetar, por ejemplo, otro valor, el de la dignidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí también nos podríamos pensar sobre el caso de la mentira, etcétera. Cuando te enfrentas en situaciones concretas, como el ejemplo de Kant, tú dirías que bueno, ¿qué dice Kant en tu opinión y qué dice Schopenhauer sobre Kant? Habría excepciones a los deberes. Hay deberes que se pueden sacrificar con respecto a otros. Por ejemplo, el deber de decir la verdad se puede sacrificar en aras de pues, salvaguardar la vida de un ser humano inocente, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿tú qué piensas? Y me llama la atención ahí, simplemente te lo digo, ¿eh? Sí. En la página 27, en el primer párrafo, en la penúltima línea, sino que hablar de leyes de la naturaleza, es lo que dices tú, implica hablar de un concepto o metáfora. Conceptos y metáforas no son lo mismo. El 27, ¿verdad? Sí, 27, sí. Conceptos y metáforas no son lo mismo. Y en algún momento, en este pasaje, en las páginas anteriores y en este pasaje, tú tratas de dar a entender el hablar de leyes de la naturaleza en Kant, bueno, conceptos y metáforas no son lo mismo, pero tratas de entender que Kant lo usa metafóricamente el concepto de ley. Y eso a mí se me hace un poco fuerte, que choca incluso contra la interpretación de algunos pasajes de la crítica de la razón pura y frente a la idea, Kant habla específicamente de Gesetze, ¿no? Leyes de la naturaleza, y esas leyes de la naturaleza, bueno, son leyes que tienen que ser reconstruidas, ahí Kant habla de una fundamentación trascendental, como dar cuenta de que hay regularidades en la naturaleza, etcétera, pero estos las categorías no son metáforas, son conceptos, ¿no? Yo te sugeriría que tuvieras cuidado y que revisaras esto. El otro punto sobre el que yo te quería remitir, que es un punto muy interesante y que creo que late en toda tu interpretación, te lo voy a decir, ¿no? Pero yo, a ver, ¿qué me voy a decir de esto? Que es un tema que se ve el otro día con José María en la
en la tesis de Marilú, Dulce María, ¿no? Cuando hablábamos, por ejemplo, en la metafísica de las costumbres, de Kant, ahí al inicio, la 39, después en la 62 y 63. Y esa distinción es entre personas y cosas. Y parece que esa distinción es central tanto en la moral como en el derecho, ¿no? Tanto en el plano de la ética como en el plano del derecho. ¿Qué son personas? Son aquellos entes del mundo que son capaces de realizar acciones desde el horizonte de su libertad y a las cuales esas acciones y los resultados de las acciones se les puede atribuir responsabilidad a estas personas. Responsabilidad jurídica, responsabilidad moral, lo que tú quieras. Esas son las personas. Y por el otro lado están las cosas, ¿no? Y las cosas, como dice Kant, bueno, son seres del mundo que no tienen la capacidad de actuar, que no están, que no tienen libertad, que no se les puede atribuir ninguna responsabilidad, etcétera. Pero, eso no lo dice Kant, pero es claro, pero esas, lo que son cosas y no personas, se pueden introducir en plexos de acción de personas. Por ejemplo, eso es una cosa, pero yo la puedo aventar en dirección a una persona, pues nunca, por supuesto, en dirección de la pared, etcétera, y ahí no es la cosa la que está actuando, pues soy yo. Hizo una cosa y que lo introdujo, ¿no? En el círculo de acción de esa persona. Ahora, eso es muy importante porque alguien se puede preguntar, ¿no? Es un poco la pregunta de Schopenhauer, parece ser, ¿no? Esta ontología, que es una ontología, digamos, como muy simple, pero está a la base, ¿no? De la moral y del derecho kantianos, te dice que en el mundo solo hay dos tipos de seres, uno son las personas y otro son las cosas. En el caso de Schopenhauer, ¿dónde están los animales? Es decir, Schopenhauer, y tú lo dices aquí cuando hablas de Mark Rowlands, Schopenhauer colocaría, eso es muy importante, ¿no? Porque si los colocas de un lado, los colocas del otro, te abre muchas posibilidades, pero también te puede traer muchos problemas. Y los otros seres vivos, las plantas, incluso los seres, los colocarías tú o los colocaría Schopenhauer del lado de las personas o del lado de las cosas, y Schopenhauer entonces ahí estaría, vamos a decir, no diré que subvirtiendo, pero sí operando una transformación en esta suerte de ontología que está a la base, digamos, de la moral y del derecho, ¿no? Porque si conviertes a los animales, no solo a los animales y a los seres vivos, a los animales, en un vidrio, o por qué debo llegar yo y esto que no es una cosa inanimada, porque luego de empezar a romper y a destruir, etcétera. Pero si lo colocas en el lado de las personas, tú dices, bueno, estoy colocando a estos otros entes, repito, animales, seres vivos, incluso objetos inanimados, lo estoy colocando, les dando personalidad, lo estoy protegiendo también jurídica y moralmente, claro. Pero alguien te puede decir, eso también te crea muchos problemas. Tiene derechos solamente aquellos entes que pueden reclamar derechos. Y perro, un caballo, etcétera, por sí mismos no pueden reclamar derechos. Tienen que ser representados por alguien, ¿no? Otro ser humano, etcétera. La crueldad que se da de un perro es él el que va a denunciar, etcétera, ese perro está siendo maltratado a través de un ser humano, ¿sí me explico? Sí. Y tal, por ejemplo, el argumento que da ahí en la Tugendlehre, en la doctrina de la virtud, la metafísica de las costumbres, es muy interesante, y Dulce lo conoce muy bien, que es, no puedo yo tratar con crueldad a otro ser vivo, porque en ese momento me estoy faltando respeto a mí mismo, y cediendo por lo que es la dignidad, o sea, el asunto es medio, pero es una idea, yo digo que muy interesante, ¿no? Sí, y cuando dice, hay cosas que son complicadísimas, ¿no? Lo del veganismo, etcétera, porque él dice, no hay que concordar a los animales, pero no porque el animal, por estas razones filosóficas complejas, los problemas que esto metería, no porque el animal sea una persona, sino porque en el momento que estamos tratando mal, lo estamos rebajando nosotros, seres humanos, como personas, cuando estamos a otro ser vivo, ¿no? Incluso habla del paisaje también, de cortar Te perdimos, pero ya estás de nuevo. Suspendimos la discusión para... ¿Me oyes? Muchas gracias.
Entonces ahora va a proseguir de nuevo Gustavo con lo que estaba diciendo cuando te perdimos. Sí. Muchas gracias. Los que hay hoy en día, ¿no? Me llama mucho la incluso tenidas a veces de tintes religiosos, ¿no? San Francisco de Asís, de la ética animal, en fin. Bueno, yo creo que ahí hay un problema que sería interesante que atendieras. Otro problema que es muy interesante, no tienes por qué contestarlo, porque es un problema muy común, ¿eh? Que, a ver, es el siguiente, mira, sobre todo en el ámbito de la filosofía analítica, ha habido discusiones muy interesantes sobre los siguientes términos. Y esos siguientes términos se forman y en qué medida tienen similitudes y en qué medida diferencias. El primer término, emociones, sentimientos y afectos. Digamos, todo esto parece que tienen como una... ¿Qué es para ti la compasión? ¿Es una emoción? ¿Es un sentimiento? Bueno, sobre todo lo llama a veces de... ¿no? Es una pasión, es una emoción, es un sentimiento o es un afecto. Y en algún pasaje, cuando hablas en la página 60, ¿no? Parece que se puede fundamentar a posteriori, ¿te entendí bien? Se puede... La metodología que utiliza Schopenhauer es Sí. Justamente acudiendo a las representaciones en el mundo que hay acerca de la compasión. En ese sentido, yo creo que sí diría Claro. que se puede fundamentar empíricamente, claro. Pero el problema es que si la fundamentas empíricamente, ¿cómo entonces puedes atribuir compasión más allá de cualquier cultura, más allá de las diferencias empíricas de todo ser humano? ¿Cómo puedes tú atribuir compasión a todo ser humano sin excepción si esa tiene una fundamentación empírica? Menos que, esa es la otra pregunta que estoy cerrando, ¿eh? Sí. La otra pregunta que quiero hacer, hay en el fondo de Schopenhauer una especie de, como de antropología. Decías, Schopenhauer habla de tres motivos que son los que impulsan básicamente a los agentes. Uno es el egoísmo, otro es la maldad y otro es la compasión. Entonces, parece ser como si Schopenhauer estuviera presuponiendo aquí una cierta antropología filosófica, de acuerdo a la cual, bueno, la hay también en Hobbes, hay quienes dicen que la hay en Kant también, cuando habla del mal radical, en fin. Suponiendo entonces que, y claro, el problema no es que está fundamentado a posteriori la compasión, sino que tiene una fundamentación antropológica. Tenemos una constitución antropológica tal, en donde pues estamos al mismo tiempo predispuestos al egoísmo, porque es lo que nos caracteriza antropológicamente, o a la maldad, pero también al mismo tiempo a la compasión. Entonces el problema a lo mejor se te desplaza en dirección, pues quizá no tanto de la ética, sino de la pedagogía, ¿no? Lo que hay que hacer, ese sentimiento, lo voy a llamar así, ¿no? Que ya está implícito en todos los seres humanos y que ya lo traemos como evolución antropológica, que es la compasión, es el que hay que desarrollar. Y hay que enseñar a mantener a los otros limitados a través, no necesariamente del derecho, ¿no? Sino de un proceso de educación, de ejemplos, etcétera, ¿no? Sí. Y lo último que yo te quería decir, cuando hablabas al final justicia y compasión, ¿no? Parecería que tú querías situar el ámbito de la justicia o en el término justicia y, digamos, su alcance, sobre todo en el ámbito jurídico y en el ámbito político, ¿no? Y el ámbito de la compasión en el ámbito de la ética. Yo quería que reflexionaras, mira, sobre lo siguiente, incluso te has leído, en el parágrafo 66 del Mundo como Voluntaria de Representación, echa una leyenda después. Porque ahí justamente Schopenhauer habla de tres, a veces las llama complicadas, a veces las llama sentido, a veces las llama Gesinnung, que son como convicciones, y a veces los llama Tugend, que son virtudes, y son tres. Y él las ve es que cuasi de continuidad. Uno es el amor, otro es la justicia y otro es la compasión, los tres. No te dice exactamente en qué ámbitos operan cada una de ellas. Las tres, amor, justicia y compasión, tienen como presuposición algo así como una experiencia de descentramiento del sujeto que le iba a identificarse con los demás, ¿no? Pero las tres son igualmente importantes.
sería bueno que tu trabajo miras cuáles son las relaciones, si es en realidad una continuidad o si cada uno opera en distintos ámbitos y que en realidad esto que se llama ética de la compasión puede ser también al mismo tiempo una ética de la justicia o una virtud de la justicia que va más allá de la ética y que va incluso o que puede ir al ámbito de la política, ¿verdad? De la compasión que, bueno, se da en otro ámbito, digamos, de las relaciones interpersonales, en el de la familia. Pero por lo demás yo te felicito, ¿no? Es un trabajo con mucho detalle y sobre todo, pues esta apuesta tuya que es muy clara, ¿no? No se trata de echar por la borda acá, sino de complementarlo, esta idea, ¿no? Con Schopenhauer, medio a través de la compasión y de estos otros los sentimientos o virtudes como justicia. Y felicito tanto a tu asesora como a ti por este trabajo. Es un trabajo, digamos, conciso, bien presentado, bien argumentado y bien escrito, ¿no? Te felicito. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, pues me alegra que me toca a mí ahora, claro, pero me alegra que primero aquí nuestro experto kantiano, junto por supuesto con tu directora, haya tenido la oportunidad de señalar que básicamente yo creo que estoy de acuerdo en muchas de las cosas que he dicho, si no es que con todo. Pero para mí, yo voy a empezar más bien por decirte que encuentro, igual que Gustavo, el trabajo es un trabajo muy serio, muy interesante. Para mí es un guión todavía. Creo que los dos primeros capítulos son excelentes y el tercero menos bueno, más apurado. Se nota allí un cambio, pero creo que en lo fundamental el trabajo cumple con lo que ha dicho ahora Gustavo, que es básicamente la idea de demostrar la complementariedad que hay entre el trabajo de Kant y el trabajo de Schopenhauer. Yo quisiera decirte algunas de las cosas que me interesaría a mí es plantear algunas cosas de defensa. Ya sé que no la necesita, pero que quizá es importante visualizar este campo que no está en la discusión, porque tú dices que Schopenhauer encuentra que Kant llegó al camino de poder quitar la eudaimonia de la cuestión del proyecto de la ética y por otro lado también dejar fuera la religión. Aquí viene una cosa que seguramente Dulce está en algún momento absolutamente estará de acuerdo conmigo, porque yo pienso que creo que lo extraordinario aquí a repensar es cómo Kant llegó a la formulación racional del imperativo categórico. Y hay muchos estudios, pero desde luego algunos de ellos que algunas de los aquí presentes tendrán muchas más referencias bibliográficas, pero me llama la atención que el tema de haber traducido secularmente Kant a un imperativo categórico proviene, como lo ha dicho en un trabajo sensacional Paul Ricoeur, de la traducción de la regla de oro. ¿Qué es la regla de oro? Me permito aquí traer algunas de la información. La regla de oro, ¿no? En la mayoría de las formulaciones sacado de la Wikipedia, la regla de oro toma una forma negativa, como la expresada en el judaísmo: lo que es odioso para ti, no se lo hagas al prójimo. En el zoroastrismo, la naturaleza solo es buena cuando no se hace a las demás nada que no sea bueno para uno mismo. En el confucianismo, no impongas a otro lo que no elegirás para ti mismo. O en el budismo, no hieras a los otros de una forma que tú mismo encontrarías hiriente, aunque también las hay de forma activa o positiva, como en el taoísmo. Considera la ganancia de tu vecino como tu ganancia y la pérdida de tu vecino como tu pérdida, que esta sería una cosa de egoísmo, no, ahí no estoy de acuerdo, pero ahora voy a la que me interesa a mí. En la cultura occidental cristiana, las fórmulas más divulgadas son dos frases de Jesús, en que cita explícitamente la ley judía antigua,
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y en un pasaje más extenso, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que no los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Es decir, en suma, lo que es extraordinariamente, digamos, interesante de Kant, es que logra traducir la carga semántica, tú y yo ya sabemos porque tú has tomado mi curso, logra traducir la carga semántica religiosa que tiene que ver con emociones, que tiene que ver también con una articulación de la idea de qué significa el amor, qué significa el respeto. Por eso pasé por todas las otras distintas opciones, la negativa y la positiva, y que tienen la posibilidad en algún momento de conectar esta cosa afectiva importante con el deber, ¿no? Y acuérdate que en esta parte de Kant pues hay una cosa importante, porque aunque saca la felicidad, el deber de alguna manera te hace meritoriamente accesible a que seas feliz, ¿no? Sí. Entonces no hay esta separación tan profunda como se pretende a veces demostrar, y lo que sí hay es el trabajo que han tratado de hacer tanto Rawls como Habermas, en relación a la idea de que lo que ellos están tratando ahora, lo que hizo en algún momento, que fue quien primero sacó la discusión, que fue John Rawls, al decir que en algún momento lo que queremos exigir cuando viene gente que tiene otras creencias religiosas y queremos que entren en sociedades democráticas, abiertas y plurales, etcétera, es exigirles a ellos que sean hipócritas con respecto de sus creencias más profundas. Y entonces él lo que decía era, tendríamos que abrir una idea, una perspectiva democratizante en cómo aceptamos o qué es lo que le vamos a exigir al otro. Y Habermas la radicaliza, ¿no? Porque entonces algo que para Rawls estaba totalmente lejano, Habermas dice, lo que me interesa es ver de qué manera se pueden traducir estas cuestiones religiosas a la vida secular. Es decir, que encuentren las maneras, bueno, ¿y por qué? Pues porque alguien tan kantiano como Habermas sabía perfectamente bien que el origen del imperativo categórico no es otro que la regla de oro, ¿no? Entonces eso ya te pone en una dimensión diferente de lo afectivo. Después, en otra parte, la discusión con Schopenhauer es que él dice que su filosofía es descriptiva cuando la filosofía de Kant es normativa. Yo te digo, la teoría crítica nos trae a nosotros la posibilidad de preguntarnos cómo es posible, sin tener una justificación, ¿no?, hacer una crítica. Es decir, que necesita de la parte normativa, y esto ya estoy hablando de cómo, digamos, la teoría crítica, y particularmente, por ejemplo, en el trabajo de Rainer Horst, se trabaja esa dimensión de, para poder tener la posibilidad de justificar tus acciones, evidentemente, esta dimensión normativa, sin pensar cómo pueden ser las cosas, no puedes tú después ni justificar las acciones y por otro lado ni ejercer la crítica. Pues por eso te decía que lo que era más interesante es entenderlo dentro de la tradición de la teoría crítica, porque la teoría crítica dice no podemos renunciar a la parte normativa pero tampoco a la descriptiva, porque la crítica es la expresión de esa dimensión de lo que no está bien. O sea que es otra manera de pensar, pero reformula claramente este ámbito que tú estás tratando de desarrollar, y que me parece a mí que mi sugerencia sería que este trabajo, que es un artículo de investigación de altísima calidad,
pudiera extenderse en un texto grande, Ujú. ¿no? Con todas estas cosas. Claro que sí. Bueno, yo creo que la otra parte que me interesaría, es de otra manera como lo hizo Gustavo, pero también creo que es importante, es que la parte menos buena de tu trabajo en el capítulo 3 es realmente la discusión sobre el tema de las emociones. Que ya Gustavo te dijo, puede haber muchas diferencias, afectos, emociones, etc. Y yo creo que, por ejemplo, tú incluso citas a un texto de Martha Nussbaum que no es el central, el texto de Martha Nussbaum central es las emociones políticas, ¿no? Bueno, hay una parte de las emociones que es interesante, digo, creo que efectivamente la idea de las emociones la han trabajado las feministas muy bien, y en particular de distintas tradiciones, o sea que yo traje el de Martha Nussbaum porque es quien, por ejemplo, ha hecho todo un estudio, porque el subtítulo es, ¿no?, cómo el amor es parte del contenido de la justicia. Y esto, ¿qué es lo que trae? En el fondo, mucho de lo que te falta en la parte de 3 y en la parte que tiene que ver con la idea de compasión, etcétera, es que hay otros afectos que son importantes y que te permitirían a ti defender lo que yo creo que es Alexis y no ni Schopenhauer ni Kant, que es otra parte que también ya Gustavo te ha puesto de otra manera, que es que a ti te interesa defender una ética que tenga que ver con la defensa de los animales y de la naturaleza. Y eso es lo más. Y ese eres tú. Yo que te conozco del trabajo como estudiante, me parece que deberías haber desarrollado con más seguridad tu propia versión. Es decir, que Kant te da algo, ya, claro que te da algo, y la parte más importante es lo que te ha mencionado Gustavo, pero lo que mencionas también tú de los grabados de Hogarth y la educación, evidentemente, porque tú no puedes pensar que un niño que le permites que destroce. Te cuento las partes que recuerdo yo de niña, ¿no? De cortarles las colas a las lombrices porque se siguen moviendo y los niños se ríen. O sea, esas partes son espantosas. Y desde luego que tiene que ver con la parte schopenhaueriana de lo que es el carácter. Pero evidentemente tiene que ver con esta dimensión de que la justicia no puede estar separada de la crueldad, ¿no? O sea, en esta parte, o sea, es lo opuesto. Yo diría que encuentro una frase maravillosa, por ejemplo, de Arendt, que era una kantiana perdida, o sea, ella era una kantiana. La idea de ella, repetitivamente a lo largo de toda su carrera, cita una cita de Sócrates, que es: prefiero hacerme mal a mí que a los demás. Y es una manera fabulosa de entender también, digamos, esta cosa de por qué es prioritario. En algún momento, si tuviera yo que elegir entre algo como lo malo, prefiero que sea a mí, ¿no?, que a los demás. Es otra, ¿no te parece? O sea, y yo creo que ella lo cita, obviamente, a Sócrates, porque ella ve ahí una parte diferente de la formulación de lo que sería, lo que es no solamente nuestra idea de lo que somos como seres humanos, que tiene que ver con la dignidad, etcétera, sino un límite absoluto que es: incluso soy capaz de decidir ser yo el que lo padezca que hacer padecer a mí. ¿No? Yo sé que todo el mundo puede en algún momento pensar en esta frase, porque algunas veces que yo he tenido el terror de poder atropellar a alguien, digo, imaginándomelo, ¿no? Yo preferiría que me pasara a mí muertes. O sea, que fuera yo la que chocara y ¿no? Yo sé que es una cosa absurda, pero me describe perfectamente bien lo que significa que no es solo una relación emocional, es una relación. O sea, una de las cosas que dice Martha Nussbaum es que las emociones son cognitivas. Y la cosa absurda es pensar que hay una separación entre ellas. Exacto, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que deberemos trabajar más bien en la última parte de tu texto con este desarrollo más pleno sobre, no es solo que estás tratando de decir se complementan, sino que tú tienes algo, y además algo con lo que está pasando, que es lo que te decía Gustavo, en
en las discusiones que estamos teniendo ahora, que está relacionado con tus propios intereses, y que tiene que ver con la idea de que es inseparable de la razón la parte cognitiva, emocional y viceversa. Si no tienes, que esa es la parte que defendemos los kantianos, si no tienes la parte racional, entonces te pasa todo lo que está pasando con la política de ahora, que todos son insultos y crueldad y maltratos, y, ¿no? Y esa es la otra parte, que efectivamente el egoísmo y la crueldad es exactamente el tipo de sentimientos sobre los que tendríamos que discutir por qué no pueden ser parte de la política, y definitivamente porque tenemos una justificación ética para que estos no estén aquí, ¿no? Entonces, seguimos necesitando acá todo el tiempo, ¿no? Creo que Gustavo ha tomado algunas cosas de las que yo quería decir algo en las páginas exactamente sobre las que yo había señalado. Pero, por ejemplo, yo creo que sí, muy interesante que tú hayas podido hacer la conexión viendo a Hogarth, pensando en las imágenes. Las imágenes son poderosas, pero son poderosas la parte descriptiva y emotiva, cognitiva, ¿no? Sí. Y los grabados de él, es verdad que como Kant supo, evidentemente, porque yo no sé cuántas cosas han visto ustedes de los grabados, pero yo encuentro socialmente, digamos, ilustrativa, la idea de la explotación, de la idea de la crueldad. Todos los grabados de Hogarth tienen esta cosa pedagógica interesante. Y va mi tercera parte. Creo que también tiene toda la ya que tus verdaderas preocupaciones están entre exploración y ir más allá de los dos, porque pues estás enfrentándote al mundo contemporáneo y tenemos estos retos que ya te dijo Gustavo, ¿cómo vamos a defender a los que no se pueden defender? No con la compasión, por cierto, yo no creo que nuestra relación con los animales sea de compasión, sino de amor, de compañía, de reciprocidad. O sea, son otro tipo de cosas que creo que tienen que ver con una defensa de cierto tipo de valores que no están incluidos con la compasión. Por eso yo creo que lo que él te dijo tiene mucha razón, porque la compasión es importante, pero no debe ser exclusiva. Yo diría que el amor es la otra parte. Y tú mencionaste el amor, justicia, ¿no? O sea, no, pero esto tiene que ver con la idea de Kant, de, primero que nada, tenemos que tener una idea de por qué estamos justificando lo que tenemos que hacer como un deber, ¿no? Eso sí. Hay mucha gente que no le gusta, pero ahora que la gente se desgañita en las vidas públicas, en los parlamentos, en Estados Unidos, con insultos, con violencia, etcétera, entonces ahora resulta que sí tenía razón Kant, ¿no? Entonces la idea de la justificación, de poder justificar tus acciones frente a los demás, que es la forma que le ha dado Forsta a esta. O sea, si tú no puedes justificar tus acciones frente a los demás, entonces no son morales. Yo, por lo demás, quiero decirte que lo veo que eres muy capaz de poder llevar esto a un libro y que el libro debe ser el empiezo y seguramente con mucho éxito articularlo con lo que son tus intereses. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por su comentario. Muchas felicidades a ti y a tu directora, que es la gente más seria que conozco en este ensayo que tú citabas del trabajo de ella con criticando a la opción de Bernard Williams. Es realmente muy importante que pues que los estudiantes están conscientes de que el trabajo que ella ha hecho es fundamental y ha rebatido a Bernard Williams y a una gran cantidad de gente, porque hay que ser muy constructivo, como te decía, ¿no? Muy creativo en la manera en la que podemos brindar nuevas interpretaciones de Kant y, por supuesto, en este caso, en la relación dialógica con Schopenhauer, me parece. Sí, muchas gracias, doctora. Bueno, ahora le toca a la directora dirigirnos unas palabras.
Bueno, pues yo lo primero que quiero decirles es que les agradezco sus intervenciones a Gustavo, a María Pía, por haber leído con tanta curiosidad, con tanta cuidado, con tanta atención, con tanta concentración el trabajo de Alexis, porque estoy segura que todas estas observaciones, él, porque lo conozco, él las va a hacer propias, las va a hacer suyas, no caen en saco roto. Estoy segura que él se va a apropiar de ellas y que este acto académico es, no es el final, sino es una etapa más, una etapa, un momento, sí, culminante, pero una etapa que le abre puertas para perfeccionar lo que él ya tiene andado. Entonces, muchas gracias a los dos. Muchas gracias por esa lectura tan cuidadosa. Después, yo también quiero agradecerle a Alexis su apertura hacia mí, porque Alexis ha sido un estudiante que para mí tiene una cualidad que considero una cualidad sumamente importante en el filósofo, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, la capacidad de recibir críticas, la de no sentirse ofendido cuando alguien te dice, mira, te falta esto, mira, esto está incorrecto por este otro motivo. Yo le agradezco mucho a Alexis el que siempre haya tenido esa buena disposición de apertura hacia todo lo que yo le iba señalando. Bueno, ahora paso a otro punto. A mí me parece que esta tesis es una tesis interesante. Interesante, quiero destacar solamente por el momento un motivo, porque es una tesis en el que la intención alcanza realización. Su intención fue la de, y allí está lo interesante de la tesis, fue la de tender puentes entre dos pensadores importantes que casi siempre se leen como contrapuestos y a veces incluso se leen como antagónicos, Schopenhauer y Kant. Y la intención de Alexis fue la de tender puentes. Y esa intención, en muy buena medida, alcanzó realización. Fue efectivamente lograda. De modo que yo quiero felicitar a Alexis porque me parece que esa actitud que por otro lado es una actitud muy kantiana, la de pensar en comunidad, la de un proceso reflexivo colectivo, esta tan kantiana actitud, él la haya puesto en ejercicio. Entonces, ahora yo voy a pasar a preguntas que no sean las que ya muy atinadamente ha hecho María Pía y ya ha hecho Gustavo, que ya espero las hayas recogido todas, Alexis, y si no, nuestro queridísimo Enrique Espejel te podrá pasar el video del examen para que recojas puntualmente cada una de las valiosas observaciones que te han hecho ambos dos, como dicen los italianos, ¿verdad? Cada una de esas. Bueno, yo voy a procurar presentarte algunas que no estén repetidas por ninguna de las intervenciones ni de Gustavo ni de María Pía. Y fíjate, yo como primera pregunta, a mí me gustaría pedirte, Alexis, que nos ofrecieras más detalles entre dos importantes sentimientos, Gefühl, sentimientos presentes
en la fundamentación de ambos pensadores. Fíjate, Kant habla de un sentimiento de respeto, por contradictorio que pareciera, porque tú dices ¿cómo sentimiento si es de respeto? Si el respeto es lo propio de lo racional, ¿cómo puede hablarse de un sentimiento racional? ¿Verdad? Parecería que allí hay como agua y aceite, y sin embargo, Kant habla de un sentimiento de respeto. Y para remacharle todavía más a esto que nos deja un poco como sacados de onda, dice un sentimiento de respeto por la belleza y la dignidad de la humanidad. Por un lado está esto como lo propio de lo que enarbola Kant como fundamentación de la ética, el sentimiento de respeto por la belleza y la dignidad de la humanidad. Pero, por otro lado, tenemos algo que también nos suena mucho, muy cercanamente a Kant en boca de Schopenhauer. Schopenhauer dice que el único sentimiento con contenido moral, fíjate cómo lo caracteriza, sentimiento con contenido moral es la compasión. Entonces, y todavía abunda más Schopenhauer. Schopenhauer dice que este sentimiento de contenido moral, que es la compasión, es un, dice, reconocimiento intelectual. Otra vez nos vuelve a sonar a Kant, cosa que no tiene nada de raro si recordamos la última frase con la que tú concluiste tu intervención. Llegar hasta donde Kant hubiera querido llegar, hacer llegar a Kant hasta el final, ¿verdad? Esa es la intención de Schopenhauer. Entonces, a mí me gustaría que por favor nos hablaras de esta compaginación entre el sentimiento de respeto por la belleza y dignidad de la humanidad y el reconocimiento intelectual de la compasión que maneja Schopenhauer. Y la segunda pregunta es una pregunta que va justamente sobre la última idea que maneja María Pía. La educación no solo de emociones, sentimientos y afectos, sino la educación de cómo nuestros sentimientos deben brotar de nuestros pensamientos. Leyéndolo de una manera kantiana. Y en ese sentido, cómo la crueldad o el egoísmo o la soberbia serían el verdadero el verdadero elemento antimoral, tanto en Kant como en Schopenhauer. Sobre esta íntima vinculación en uno y en otro es sobre lo que yo te pediría que nos dijeras algunas breves palabras, recogiendo todas las valiosas intervenciones de Gustavo, de María Pía, y si da tiempo, pues sobre esto último, porque como decía al principio, este es el cierre que abre una puerta más grande, más amplia, que te abre a un horizonte más rico. Entonces, considéralo de esa manera, como una puerta que se cierra para abrir una puerta todavía más prometedora. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Pues sí, yo ahora que me toca, digamos, la réplica o platicar, seguramente no voy a alcanzar a satisfacer
todos los comentarios porque son de gran calado, sobre todo con profesores que en términos ajedrecistas están viendo 5 o 6, cuando menos, jugadas antes que yo, entonces, perdón, después que yo, entonces me va a costar trabajo, pero voy a tratar de comentar algunos aspectos que sí me parecieron importantes. Respecto de la mentira, esa idea sí es una idea muy trabajada, es algo que incluso Schopenhauer no acepta de Kant. Él no considera, para empezar, que existan algo así como deberes. Eso es, de hecho, la crítica más importante que le hace Schopenhauer a Kant, que sea su ética prescriptiva. Aquí tenemos un problema bien importante, porque parece que Schopenhauer, y la verdad no sé cómo responderlo, y es algo que me gustaría seguir trabajando, porque ¿cómo es capaz entonces, podríamos preguntarle a Schopenhauer, que tu ética sea o logre tener alcance moral si tú estás diciendo que no debe de ser prescriptiva? Por lo tanto, Schopenhauer considera, según mi lectura, que no existen deberes como tales. Los deberes son precisamente adoptados tanto de la religión como de cuando, y aquí también conecto con lo que me estaba comentando, perdón si soy un poco vago con los conceptos, sí me metí la pata en metáfora, quizá debía haber utilizado otro concepto que es el de la analogía, no sé si ese hubiera cabido en mi trabajo, pero lo que dice Schopenhauer es que Kant está haciendo lo propio de la moral o de la ética, algo que ya venía de la religión, y por eso dice, ese primer intento lo logró, pero no se pudo salvar de él. Por eso existen deberes, y por eso existen deberes absolutos, y por eso existen incluso necesidades absolutas que Schopenhauer no considera. Sí, doctora, perdón. Quiero intervenir, y no Sí, necesariamente, sí. pero porque esto me parece muy importante por todo lo que he dicho yo y lo como culminó la doctora Granja con ello. Es que el problema es ver que el deber no tiene cognitiva y emocionalmente una conexión, porque yo no creo que Kant pensara solo en una cosa en abstracto, o si fuese así, entonces no podría decirse que Kant realmente traduce la regla de oro secular, porque lo que está haciendo la regla de oro de las religiones, lo que prueba todas estas formas que te puse de fórmulas en las que la regla de oro aparece, es la reciprocidad, sí, porque hay afectivamente lazos que nos unen a todos y que ese es el contenido semántico que ahora Habermas, pues traje a Habermas y a Rawls con la idea de que entiendas que en el momento en el que ellos están ahora repreguntando, recuestionando la idea de cómo encontrar traducciones de la religión al mundo secular, implica efectivamente que en la religión no solo actúa el deber, es decir, que si solo por irnos al infierno, digamos, actuamos bien con los demás, entonces no tiene ningún sentido. Claro. Es decir, dirías que la religión es la policía. Sí. Y no es así. Al menos la gente y cuánta gente más hay creyente que la que no. Yo no soy creyente, y Dulce lo sabe, pero respeto muchísimo las creencias de la gente. Y creo que una de las cosas que tendríamos que digamos que si Habermas y Rawls en el último momento de sus vidas están cuestionándose de nuevo cómo pasar, fíjate, esto es lo que dice la discusión de ellos dos, cómo pasar las texturas afectivas de la religión a la vida ética. Y si no encuentras esas texturas afectivas, la gente, solamente por deber, así, porque tengo que, no lo va a hacer. Y tú no quieres que la gente, digamos, esté permanentemente pensando en deber es la parte cognitiva de Kant. No hay ninguna cosa cognitiva importante que no sea emocionalmente relevante. No, emocionalmente interpelador, estoy buscando la palabra. Que toda idea importante tiene que venir también
articulada con un contenido afectivo, perdón, no efectivo, afectivo. ¿No? O sea, por eso es ético, porque es la relación que tenemos con nosotros. Sí. Y la relación que tenemos con nosotros nos importan, sí. pero nos importan porque, no solo porque amamos a una pareja, no, también queremos la vida en común, porque exactamente lo que estaba diciendo la doctora Graja, porque el respeto tiene una textura afectiva que nos es imprescindible, nos refleja y revela algo de nosotros, que también nosotros podemos articular como de valor, es decir, sí hay una correlación entre nosotros y nosotros, y eso que no estoy hablando de actos sexuales, pero algo de eso tiene que ver la idea del reconocimiento, ¿no? Pero si fuera eso, es que el reconocimiento, digamos, no la quiero entender como una cosa puramente narcisista. Es que una forma de articular la reciprocidad de qué somos como seres humanos es que nos importa a nosotros y la opinión de los otros que nos son valiosas nos hacen valorarnos a nosotros también. Y eso no debe ser un sentimiento de narcisismo, sino un sentimiento articulado con esta parte afectiva de que y cognitiva. Sí, claro. O sea, esta es la parte que te toca aquí ahora de tu trabajo. Sí, sí, y también estoy de acuerdo en que en ese problema en el que se mete Schopenhauer no lo resuelve definitivamente, y en los dos problemas dice, este problema se quedará para la posteridad porque mis alcances intelectuales ya no lo permite, porque también reconoce junto con Kant que está llegando a los límites del pensamiento que más allá no puede ver, pero sí da una pista que precisamente se relaciona con lo que decía el doctor Gustavo respecto de la pedagogía, porque la pregunta que ahí se puede hacer es, ¿cómo puede ser capaz de que él diga que hay un sentimiento cotidiano de la compasión, pero que al mismo tiempo no todos lo veamos, digamos, de la misma manera, ¿no? O sea, como no se vea ese reflejo en todas las personas de la misma manera. Dice Schopenhauer, bueno, la manera es que así como existen capacidades intelectuales distintas ya de nacimiento, así también existen capacidades distintas compasivas. Creo que por allí también va, él sí cree que conforme se avanza en el progreso de este sentimiento que él sí considera el fundamental para una ética, conforme se introduce dentro de las costumbres en las personas, es como se puede llegar a la realización de la efectividad. Y por eso toco el tema de Hogarth, porque me parece que también Kant veía que ahí hay un elemento importante, sí. En donde se encuentran los dos pensadores. Con respecto a la distinción entre personas y cosas, ¿dónde están los animales? Yo no encuentro en Schopenhauer, en la lectura que tengo de él, cómo los cataloga, pero creo que sí es él el que abre la puerta precisamente para este tipo de discusiones de las que hablo en el texto, de considerar a los animales como personas en tanto a 4 condiciones cognitivas, en donde también aquí se importa el elemento de las neurociencias y demás, en donde incluso hay experimentos en donde se ponen a los animales una marca, y si ellos logran tratar de quitársela, quiere decir que, bueno, esos experimentos arrojan distintos resultados, pero uno de ellos es que son conscientes de que no son uno distinto, ¿no? Como un perrito que recién se ve y que le ladra pensando que es otro, que sí hay animales, muchos de ellos que son conscientes de sí y que son conscientes de los demás y que aparentemente también tienen este tipo de condiciones afectivas. Lo vemos cuando una gatita famélica está alimentando a sus animales antes de ella misma, un perrito, etcétera. Entonces, creo yo que Schopenhauer en ese sentido apuntala a esa discusión que no resuelve, no sabría yo cómo catalogarlo. Evidentemente no los cataloga como personas. También en la graduación que existe de la voluntad en su metafísica, él sí pone encima, digamos, a los seres humanos por su capacidad de sufrimiento, no solamente inconcreto, sino en abstracto. Entonces, que el ser humano sufre incluso por algo que no ha pasado. Entonces,
creo que sí hay una gradación que trata de quitar cuando, lo menciono en la presentación, cuando trata de hacer un reacomodo, en donde ya la dignidad, si bien sí forma parte del ser humano, no forma parte en cuanto a su en cuanto a su racionalidad, sino en cuanto a su voluntad. Ahí también tendríamos que discutir exactamente a qué entiende por eso, pero y yo lo platicaba con la doctora Dulce, no es que se le esté quitando el grado a las personas, no las está tratando de animal si comete perjuicio frente al animal o frente a la naturaleza, sino más bien subir el nivel a personas para hablar de responsabilidades, no solamente en cuanto a agentes morales que tienen la capacidad de responder sobre sus actos, sino a pacientes morales. O sea, independientemente de lo que creo que aquí antepondría Schopenhauer el valor del sentimiento, la capacidad de sufrir y de sentir placer, como lo menciono en el texto, y que eso ya le pondría en la categoría, por lo menos a los animales, de agentes de consideración moral. Creo que él abre esa discusión. Con respecto a esta distinción en el lenguaje, yo estoy de acuerdo, doctor, la distinción analítica entre pasiones, emociones, sentimientos. Usted hablaba de amor, justicia y compasión. Sí me interesaría porque a esos dos yo les agregaría otros 4 conceptos relacionados con la bondad y la santidad. Es decir, Schopenhauer me parece que no hace una distinción precisa entre estos elementos. ¿Cómo entendemos la bondad? Sí lo toca, pero no los precisa. ¿Cómo entendemos hasta qué punto no solamente se habla de justicia, de amor y de compasión, sino hasta qué punto también se habla de bondad y de santidad como la expresión más alta de compasión, en donde, digamos, en términos aristotélicos, no hacia la virtud, sino estaría en medio el egoísmo. Y por el otro lado, ¿cuál sería el límite entre la maldad y la crueldad? Creo que esto es interesante y que sin duda le voy a echar un ojo al parágrafo 66 para ver más o menos qué nos puede decir, y sin duda creo que es algo que Schopenhauer no agota y es muy importante que tengamos claridad a este respecto. Con respecto a sus comentarios, doctora, muchas gracias por lo que me dice, que es un buen artículo. Sí, sin duda, este trabajo no agota todos mis intereses. Lo vi como desde el primer día que el doctor Jesús Rodríguez nos dijo, véanlo como un proyecto, un esbozo, que después va a dar para un proyecto más acabado, más terminado. Y creo que sí, al final del capítulo 3, por los tiempos y demás, se ve un poco más de descuido, entonces claro que voy a afinar esos detalles. Bueno, el problema de cómo pueden ser las cosas si no son prescriptivas, ese es un problema que tiene Schopenhauer, y ahí es donde creo que entra el elemento precisamente de Kant. Por eso, si ustedes se dieron cuenta, trato de ser muy cuidadoso en citar a los autores, en tratar de seguirlos, en no desprenderme de ellos, o sea, voy casi de la mano, porque sé que estoy entrando a un terreno fangoso, escarpado, en el que de repente sí me puedo tropezar y puedo llegar a caer, pero cuando creo yo que no hay una respuesta por parte de Schopenhauer, sale aquí de Kant, y al revés, cuando las críticas hacia Kant se están poniendo muy ríspidas, Schopenhauer está allí para complementar un proyecto. Lo platicábamos con la doctora, son dos cantantes que tienen una misma canción, uno es un barítono y el otro es un tenor, pero los dos buscan, lo que yo propongo es el elemento de combatir el egoísmo, y que es lo que trato, lo que encuentro en ambos. Le voy a echar el ojo, por supuesto, a Political Emotions. Sí, cito yo a Nussbaum me apoyo de ella para quitar el elemento de la empatía, porque Schopenhauer definitivamente no está pensando que la empatía sea lo mismo que la compasión. Sí hay una distinción allí, y sí me apoyo de Nussbaum para esta parte, pero sí tengo que revisar ese, por supuesto, lo voy a tomar muy en cuenta para poder definir ese detalle. Y ¿cómo vamos a definir otro tipo de problemas?
Las otras notas ya eran con referencia a la crítica, a la teoría crítica que me comenta. Y las preguntas de la doctora Dulce es el sentimiento, bueno, son dos sentimientos, sí. Por un lado, el sentimiento de respeto en Kant y por otro lado, el sentimiento de compasión. Creo que una vez más es algo que en lo que coinciden con sus matices, creo que sí lo matiza. En el experimento crucial que Schopenhauer contrapone su teoría frente a las demás, incluso hay ahí un elemento en el que Schopenhauer dice, bien, Kant, bueno, al final yo lo dejo al final porque es con el que estamos dialogando, pero el respeto que Kant le da a la belleza y a la dignidad de la humanidad, creo que es importante resaltarla, que por lo menos la lectura que yo tengo es hacia ella, no tanto hacia la ley, porque si nosotros consideramos que es hacia la ley moral, ahí es donde entonces el experimento crucial que Schopenhauer pone en juego, de esta idea de Cayo y Tito, de si mata a alguien, creo que ahí sí se llegaría a sostener más la idea de que si tú estás respetando la vida de alguien por la ley moral, pues entonces ahí incluso se avienta un chascarrillo. Schopenhauer dice, pues entonces te lo repongo, ¿no? Entonces, y la idea es, no, vamos a respetar la dignidad de la humanidad en su belleza, que creo que es lo que rescata Kant, y que algunas lecturas creo que le dan más peso a la ley moral en Kant que a lo que está proponiendo Kant mismo, ¿no? Que no es la ley por la ley, sino es la ley en tanto que respeta la dignidad y la belleza de las personas. Algo que, por supuesto, no está en contradicción con lo que está proponiendo Schopenhauer. Él cree que se necesita ese tipo de respeto y ese tipo de principios en su fundamentación, que parte, como él dice, de la compasión. Entonces, me parece que es otro elemento análogo que se toca, otro punto de encuentro entre ambos autores, con sus debidos matices, ¿no? Con sus propios argumentos, según su propio sistema. Y abundar en las relaciones entre egoísmo y... La última, educación, nuestros sentimientos deben brotar de nuestros pensamientos. La moral en Kant y en Schopenhauer. Yo sí, durante todo el texto yo trato de decir, no están peleados, el sentimiento, sí, lo que no están para nada, no están para nada encontrados, por supuesto. Sin embargo, creo que cuando Kant busca hacer una fundamentación, y este comentario lo tomo también de mi lectura de Schopenhauer, hizo una fantástica teoría epistemológica que después la quiso pasar a la ética cuando trata de servirse de principios a priorísticos para fundamentar algo, que dice Schopenhauer, y aquí me voy a apoyar un poco más en él, que tienes que ver en la realidad. O sea, y la idea de que nunca se cumple o muy difícilmente se cumple el deber de no mentir es una de las mayores críticas que le hace Schopenhauer a Kant. ¿Por qué partes de algo que no se ve en la experiencia, que no lo tienes? Claro, es algo a lo que se aspira, pero Schopenhauer dice, digamos, hablar de algo a lo que se aspira, que sabes que nunca se va a cumplir, porque así es la propuesta teórica a priorística de Kant, es ahí en donde creo que Schopenhauer le recrimina a Kant que nunca, bueno, no solamente él, son varios los que le Hegel, el rigorismo kantiano y demás, que le dicen, y que al final, bueno, en su debate que tiene Kant con Schiller, creo yo que Kant sí de repente como que recula con respecto a la gracia y la dignidad, sí dice, bueno, voy a tomar en cuenta, sin embargo, no se puede hacer las cosas moralmente por la gracia de la acción, sino por deber, ¿no? Pero sí lo deja, me parece a mí, pensando en que a lo mejor su rigorismo, si él nunca apela a algo que se pueda ver en el mundo, pues entonces
quizás sí lo deja pensando, y por eso en la doctrina de la virtud y en lecciones de ética, en donde pone ese tipo de ejemplos, me parece que ya empieza a dotar de contenido su formulación de la que quería partir y que ponía como el estándar, y que también por eso Schopenhauer se basa en ese texto. Sí. Pero aquí conviene, sí, Alexis, aquí conviene que tú hagas también la lectura de las defensas que se ha hecho ahora y la teoría crítica nada menos de por qué lo normativo es. Porque si tú ves que Habermas ha sido súper mal comprendido y en el mismo sentido que fue mal comprendido Kant cuando se dedicó a hacer una especie de estructura de cómo debía funcionar el lenguaje en su idealidad. Toda la teoría del lenguaje ideal que él produjo. No la produjo porque creía que así debía ser, porque funciona también como una especie de articulación de la crítica. Yo no la vería, o sea, yo la parte normativa no la puedo separar, por eso te decía, justificación y crítica son inseparables. Y si no, no tienes por qué escribir sobre la crítica. Es decir, si no tienes tú algunos modelos que tú pienses esto es lo que debería ser, sí. No puedes ver lo mal que está en las cosas, sí. Porque solo con digamos, sin criterio, o sea, sin la posibilidad de poder justificar por qué está bien hacer esto o por qué no está bien hacer esto, si no tienes esa perspectiva no se puede hacer lo otro. Sí, toda la razón. Creo que mis dos colegas son más kantianos que yo, así que estoy absolutamente de acuerdo que están ellos. O sea que lo que importa es no aplanar lo que está significando la idea normativa. ¿Por qué la defienden los que la defienden? Ahí te conviene leer ahí a Rainer Post, yo diría. Pero, ¿no? Cualquier cosa que en algún momento se puede entender de una perspectiva normativa, y desde luego, tú puedes decir, una de las partes importantes es por qué se puede defender la teoría normativa y no está diciendo, porque Habermas jamás lo dijo, que se quería deshacer de la parte descriptiva, de la parte crítica. Nunca, desde luego. Y si tú ves que todas las veces que él escribe sobre política es absolutamente clara sus descripciones de lo que está mal. Sí. ¿No? Y efectivamente, lo que no se puede es separar una de la otra. Sí. Y ahí es donde está bien tu relación, pero no puedes pensar que Kant es, digamos, prescindible esta parte. Tal vez, como te digo, se ve solamente si lo aplanas, teóricamente. ¿No? ¿Por qué está la teoría crítica insistiendo en que una parte normativa debe seguir existiendo? Yo digo, es interesante ver, porque si no, no sale la justificación. El hecho de que tú no puedas justificar por qué están mal las cosas o por qué está bien, tienes que tener un modelo. Sí. Pues, y creo que también por eso Schopenhauer no eligió a cualquiera, sino... Exacto. Y viceversa, ¿no? Yo también te diría que hablando de Koselleck, por ejemplo, una parte de la experiencia es importante, o sea, la historia es importante que veas esa parte, ¿no? Eso te ayuda con los modelos. Sí, completamente. Lo voy a tomar muy en cuenta, doctora. Muchísimas gracias. Sí, solamente subrayar la intervención de María Pía, que me parece tiene 100% toda la razón en la observación que te está haciendo. Nada más. Doctora, claro que sí, lo voy a tomar en cuenta y créeme lo que sí, lo voy a revisar lo que me está. Es un súper estudiante. Bueno, si tú no quieres decir nada más, podríamos... No, pues solamente agradecerle muchísimo por su tiempo, su paciencia, y no solamente por el día de hoy, sino también por sus consejos, por las recomendaciones, doctor, los libros, los ejercicios, las lecturas, las pláticas que he tenido con los tres. Yo había preparado un discurso, pero bueno, no me daba mucho tiempo, pero curiosamente, como una linda casualidad, ustedes representan mi inicio por mi primera clase que tuvimos con el doctor Gustavo, el final con la última con Reinhard Koselleck y todo el trayecto que es la doctora Dulce María Granja. Entonces
Me da mucho gusto haber hecho el examen aquí con ustedes y Igualmente les agradezco de todo corazón. Muchísimas gracias. Ahora tenemos que pasar a la parte procedimental. Es pedirte que a ti, a los que te acompañan, sí, que salgas, sí, de porque acuerdo. nosotros supuestamente tenemos que deliberar y Sí, sí, firmarte. Enrique, esto... Gracias. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Tu hermano. ¿Dónde es tu hermano, no? Mi hermano, Sí. La misma fábrica. no hay cómo negarlo. No. Bueno, por mor de la grabación yo me puedo quedar aquí, pero tengo que leer el acta y primero debo explicarles que en la universidad, aquí en la Universidad Autónoma Metropolitana, desgraciadamente no tenemos lo que en otras universidades son los reconocimientos, laude, el honor y magna cum laude, etcétera. No tenemos esa gradación. Austera, la universidad solo hay aprobado y no aprobado, obviamente. Y tampoco tenemos la parte del juramento que hacen jurar al graduado que va a ser fiel a su promesa en el trabajo, porque es una lástima, pero esa parte que también es afectiva no está contemplada aquí. Así que me limito a leer el acta tal cual nos la pide la institución. En la Ciudad de México se presentaron a las 12 horas del día 16 de diciembre del año 2022 en la unidad de Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana los suscritos miembros del jurado. Doctora María Pía Lara Zavala, doctor Gustavo Leiva Martínez, doctora Dulce María Granja Castro, que es su directora, bajo la presidencia de la primera y con carácter de secretaria la última, se reunieron para proceder el examen de grado cuya denominación aparece al margen para la obtención de grado de el maestro en humanidades, filosofía, el maestro Sergio Alexis Bautista Ángeles, y de acuerdo con el artículo 78, fracción 3, del Reglamento de Estudios Superiores de la Universidad Autónoma Metropolitana, los miembros del jurado resolvieron aprobar y acto continuo, yo les pediría que le diéramos un aplauso a muy merecido premio y ahora pues festeja con tus familias. Muchas felicidades también. Tienes que firmar aquí. De acuerdo. Tienes que firmarnos. Tiene que ser contigo. Ya. Ese es el recuadro, eso es más difícil incluso que el examen. Pero... recuadros. Profesores, si quisieran, si pueden, si tienen oportunidad, me gustaría una foto y claro. Un brindis, un pequeño brindis, ¿no? Claro que sí. Mira, aquí, sin salirte del recuadro, y si puedes no tocar tu foto. Sin salirte del recuadro y no tocar mi foto. Ojalá pudiéramos compartir con ella también. Sí, doctora. Pues sí, pero la salud me anda fallando un poco. Sí, no, pero muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, muchas gracias por todo el tiempo invertido, la curiosidad de sus preguntas. De verdad que este examen yo lo voy a volver a verlo en la grabación y les agradezco enormemente con un abrazo. Nosotros también. Y un abrazo. Debemos encargar mucho que te hables la firma de la doctora Dulce María Granja. Bueno, mientras firma. Igual, también, aquí tiene que firmar. Y que le pongan a probar. aprobado. Gustavo, luego platicamos un ratito. Luego platicamos un ratito porque acuérdate de la estafeta. Acuérdate de la Las tengas, tengo la firma de la doctora Dulce María. Me las traes, por favor. ¿Cuándo? La siguiente semana. Ok. Doctora, aprovechando que está aquí, ¿cuándo podría ir, si me permite, ir a su casa para recabar las firmas? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Pues mira, como estoy encerrada aquí, el día que tú quieras, no me puedo salir porque pues tengo que ser un paciente dócil, obediente a las
indicaciones del médico y aquí voy a seguir encerrada todavía. De acuerdo, doctora. Entonces, pues le escribo para ver qué día le acomoda mejor. Sí, con Perfecto. mucho gusto. Sí. Ah, ¿se los entrego? Ah, de acuerdo. De acuerdo, muchas gracias, doctora. Eso ahora sí que cuida nomás que vino. ¿Podríamos una tema que no se ha cortado con la doctora? Claro. Y ¿Lo tenemos por acá todo? sí, entrar al baño, sí, ok. Todas las fotos a la máquina, ¿verdad? Facebook. Sí, para hacer Claro, claro. muy bien. Sí, ahí, nosotros nos bajamos la. Sí, ya está. Yo creo que hasta para casarse ahí. ¿Vale? Sí, Sí me gustaría continuar El doctorado. Entonces, voy a presentar un proyecto que me interesa mucho, lo platicaba con la doctora Dulce, o digo, el ejemplo que ya tenemos de mi compañera, Sí. que ya tuvo la doble titulación. Ah, claro, sí, la misma guía. Sí, o sea, digo, es algo complejo, pero Sí, claro. me gustaría continuar. Oportunidad que brinda la universidad. Sí, claro. Son doctorados cada año. Sí, Sí, la quería en el fondo, ¿no? Quería pero y si claro. Felicidades. Felicidades de nuevo, claro. Felicidades. ay, muchísimas gracias, doctora. Ah, mira. ¿Tienes de qué es? Ahora voy a Entonces, saludar a tus papás. sí, sí. Nos despedimos entonces y estamos en comunicación. Hasta muy pronto. Un abrazo lleno de cariño para todos. Hasta pronto. Hasta pronto, hasta pronto.